Ok, listo chicos. Buen día con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy no haremos la participación debido a que la clase pasada tuvimos anteproyecto, entonces sí estamos un poco desfasados de lo que vimos hace dos clases. Entonces quizás no vayan a recordar lo que hicimos hace dos clases. Entonces para evitar eso, sí les voy a pedir que en la clase de hoy sí le presten mucha atención porque después de la semana de exámenes sí vamos a iniciar la participación. Recuerden que son 8 prácticas y ya está, bueno, 8 sesiones conmigo eh, donde vamos a ver esa parte de la práctica que es métodos de separación, métodos de extracción. Entonces ya nos quedan, esta es la quinta clase, ya nos quedarían 3 clases aquí en adelante para terminar la sesión. Y de ahí en adelante ustedes tienen para hablar sobre sus anteproyectos, avanzar con lo que ustedes plantearon en el anteproyecto, ir avanzando con la experimentación. Entonces, aprovechen, chicos, la participación en clase, especialmente aquellos que tienen todavía puntos pendientes por recuperar. Eso para decirles al inicio, vamos a iniciar. Las anteriores clases hablamos acerca de los métodos de extracción de los compuestos activos y muchos de esos métodos ustedes los están usando para hacer sus anteproyectos, los cuales son muy buenos y eso me alegra bastante porque están aplicando lo que vimos en clase y sé que van a salir muy buenos resultados de esos proyectos a pesar de haberlos hecho desde casa. Entonces, más que nada, después de que obtenemos el compuesto activo, resulta que queremos hacer la separación respectiva de ese compuesto activo y para esto existen métodos de separación y purificación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son estos métodos de separación? En la clase de hoy la vamos a dividir en estos 4 métodos, igual más adelante en la sesión número 7 vamos a hablar de otros métodos adicionales que podemos usar en nuestros anteproyectos, pero netamente el día de hoy vamos a ver los que es filtración por gravedad, filtración al vacío, decantación y centrifugación. Me imagino que alguno de ustedes ya habrá manejado este tipo de sistemas en materias de química general o alguna materia de su carrera que ya hayan visto. En el caso de filtración por gravedad, tenemos un sistema armado donde tenemos un soporte universal, un aro metálico, un embudo de vidrio que tiene una forma cónica y que tiene tubo largo o vástago, que es lo que lo vamos a llamar el día de hoy, que permite conectar al matraz o al vaso precipitado para poder obtener el solvente que pasa a través de esa membrana permeable o filtro. Y todo aquel líquido o, perdón, todo aquel sólido que está concentrado en esta solución se va a retener dentro de lo que es ese papel filtro. Entonces, aquí netamente aprovechamos la diferencia de solubilidad que tenemos entre el compuesto sólido y el líquido, como no son solubles entre sí, va a haber una separación de fases y aprovechamos también el peso que ejerce este sólido para poder depositarse en el papel filtro y no pasarse a través de ese medio filtrante para llegar al vaso precipitado, porque como tal tenemos un tamaño de partícula que va a ser de interés estudiarla para saber qué analito nos interesa a nosotros obtener. Entonces, en ese punto sí es necesario conocer cuál es el analito de interés y cuál es el tamaño de partícula que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de usar el papel filtro. Entonces podemos hacer una separación sólida de líquida mediante filtración por gravedad. Existe otro tipo de filtración que es una filtración al vacío, donde utilizamos otros componentes y aquí nos aprovechamos, al igual que el anterior, de la diferencia de solubilidad que existe entre un sólido y su solvente, pero además de lo que en el proceso anterior considerábamos el peso del sólido para ejercer una fuerza de gravedad. Aquí ya no existe una fuerza de gravedad, sino que ejercemos una diferencia de presión y se va a generar un vacío a través de esa bomba que lo va a ejercer. Y los materiales que utilizamos ya son diferentes, porque ya no tenemos vaso precipitado que era completamente abierto, sino que ahora utilizamos un Kitasato que tiene la forma de un matraz Erlenmeyer, que es triangular, pero la única diferencia es que tiene un brazo lateral, un tubo a los costados que permite conectarlo a través de una manguera hacia lo que sería la bomba de vacío. De esa manera, el vacío que ejerce la bomba se conecta a través de esta manguera de goma y el vacío que se está ejerciendo retira toda aquella presión, presuriza completamente lo que sería el quitasato, lo que hay por dentro y me permite
favorecer la velocidad de filtración. Es mucho más fácil poder hacer la filtración en este sistema debido a que aceleramos esta velocidad al momento de quitar la presión, despresurizar el instrumento por dentro. Es mucho más rápida que una filtración por gravedad. Y los otros métodos que tenemos es la decantación, que ya lo habíamos conversado un poco antes en lo que era la extracción sólido-líquido, donde aquí interesa tener una diferencia de solubilidad, pero a través también nos basamos en las diferencias de densidades. Entonces tenemos una mezcla que no es homogénea, sino que tiene dos fases, una fase orgánica y una fase acuosa, que por diferencia de densidades vamos a verlas separadas a través de una línea fina. Y al momento de abrir la llave del embudo de decantación podemos retener esa parte acuosa que vendría a ser el componente más denso y podemos separarlo de la fase orgánica que generalmente es la de interés. Y otro proceso es el proceso de centrifugación donde a diferencia de la filtración que consideramos partículas muy grandes, en la centrifugación consideramos partículas muy finas que se encuentran dispersas a lo largo del líquido y prácticamente podría considerarse una mezcla miscible, una mezcla uniforme, pero realmente no lo es. Lo que ocurre es que tengo una mezcla con fases inmiscibles donde el sólido, como es muy pequeño, es muy fino, se encuentra disperso a lo largo del volumen del líquido. Y a diferencia de la decantación, porque es una alternativa a la decantación, en la centrifugación también nos vamos a basar en las diferencias de densidades, porque el sólido que está disperso a lo largo de la solución se va a depositar en el fondo debido a que es más pesado y por ende va a ser mucho más denso. Pero la diferencia de la decantación es que en la centrifugación yo aplico una fuerza centrífuga de tal manera que me acelera el proceso de separación o reposo que se va a necesitar en el proceso de decantación. Entonces, haciendo una breve introducción, estos son los procesos que nosotros vamos a considerar para hacer la separación de compuestos orgánicos. Bien, entonces la filtración como tal es una técnica que se utiliza para recoger sólidos cristalinos que no sean miscibles con el disolvente. Porque si es miscible, ¿qué pasaría? Tendríamos una sola fase que pasaría a lo largo de la membrana permeable o del medio filtrante, que es el papel filtro, y no tendríamos una separación efectiva. Entonces, lo que se solicita aquí es que en la filtración por gravedad tengamos sólidos cristalinos que no sean miscibles con el solvente. Entonces, ese proceso implica la separación del solvente o del líquido a través de una membrana permeable o de un medio filtrante que vendría a ser el papel filtro. De esta manera, el líquido que se obtiene va a pasar a través del embudo de vidrio y se va a quedar retenido en lo que sería el vaso precipitado como tal como se encuentra en la imagen. Y esto es lo que se conoce como filtrado. Mientras que todo aquello que quede retenido en el papel filtro es lo que se conoce como precipitado. Ok, entonces avanzando un poco para entender el proceso de filtración, vamos a ver el video a continuación. Así, vamos a compartir el sonido para no olvidarme y vamos a prestar atención a ese video que me va a explicar los dos métodos de filtración, tanto por gravedad y por vacío. Así que presten mucha atención al videito, ya déjenme activarlo aquí. Ok, listo. La filtración es la separación de las partículas sólidas del fluido donde se encuentran mediante un medio permeable y poroso denominado filtro. El fluido, ya sea líquido o gaseoso, atraviesa el medio permeable a través de los poros, mientras que el sólido queda retenido. La filtración de productos químicos en el laboratorio se puede llevar a cabo por diferentes métodos, a presión atmosférica o al vacío. A continuación, veremos el procedimiento a seguir en una filtración a presión atmosférica. Filtración a presión atmosférica. En este caso, se acostumbra a utilizar el papel de filtro como medio filtrante. Existen dos tipos de filtros de papel, el papel de filtro de tipo liso y el de pliegues. El filtro de pliegues se dobla diametralmente en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales se pliega por la mitad y estas mitades se dividen de nuevo en dos partes. Las 16 secciones que quedan se pliegan por la mitad en sentido contrario, de forma que finalmente se obtienen 32 pliegues.
El papel de filtro de tipo liso se pliega en 4 cuadrantes y se corta a una punta para evitar que el aire entre por la parte doblada. Finalmente, se abre el papel de forma que la parte no doblada forme un cono, es decir, que haya 3 pliegues en un lado y uno en el otro. El filtro liso es el más indicado cuando lo que nos interesa es recoger el sólido. En cambio, es mejor utilizar el filtro de pliegues cuando nos interesa recuperar la solución líquida, puesto que dispone de más superficie y por lo tanto permite una filtración más rápida. Situamos el embudo en un aro montado en un soporte y debajo colocamos un vaso de precipitados para recoger la fase líquida. El extremo inferior de la punta del embudo debe tocar la pared interna del vaso, de forma que el líquido que desciende deslice por la pared del recipiente y se eviten las salpicaduras. Pero debe estar a una altura tal que siempre esté por encima del nivel del líquido. Una vez doblado el papel de filtro, se coloca en el embudo de forma que no sobresalga, ya que si no, el líquido podría caer por fuera. Por este motivo hace falta adaptarlo a la medida del embudo. Seguidamente se moja el papel de filtro con unas gotas de agua destilada para lograr que las paredes del interior del embudo tengan una buena adherencia. Transferimos la mezcla encima del papel de filtro y utilizamos una varilla de vidrio para dirigir el flujo y evitar pérdidas en salpicaduras. La varilla no debe tocar el papel de filtro porque podría agujerearlo. Se debe procurar no llenar más de la mitad del embudo, ya que se podría perder precipitado como resultado del deslizamiento. Dejamos que la fase líquida se escurra en cada adición y la recogemos en el vaso de precipitados. Si se observa que el precipitado atraviesa el papel de filtro, se debe volver a realizar la operación con otro papel menos poroso. Arrastramos las últimas trazas de precipitado que quedan en el interior del vaso con la ayuda de la varilla de vidrio. Una vez lavado el vaso, el resto de precipitado se recoge en el fondo del papel de filtro y se deja escurrir totalmente. La fase líquida que obtenemos de la filtración se denomina filtrado, mientras que los componentes sólidos que quedan retenidos en la superficie del papel de filtro se denominan precipitado. Filtración al vacío. Veamos una filtración al vacío. En este caso, la fuerza que hace caer el filtrado es la succión que se genera al crear una zona de depresión. En esta situación, la fuerza que empleamos es mucho más grande que el peso de la solución que se filtra. Por este motivo, este tipo de filtración se utiliza cuando la filtración a presión atmosférica es casi imposible, debido a que el precipitado que queremos filtrar es muy compacto o el líquido es muy denso. Se encaja el embudo Wigner en el matraz Kitasato mediante un tapón agujereado. Un matraz Kitasato es un matraz de vidrio grueso muy parecido al matraz Erlenmeyer, pero que tiene un tubo en la parte superior que permite sujetar una goma para comunicarlo con una bomba de vacío o una trompa de agua. La trompa de agua es un tubo de plástico o de vidrio que por un lado se conecta al grifo y por el otro al matraz Kitasato mediante un tubo de goma grueso. La salida se conduce a un desagüe de agua. Se utiliza un recipiente de seguridad entre la trompa y el Kitasato. El agua del grifo entra por la parte superior de un tubo recto que tiene un final muy estrecho. Este hecho aumenta la velocidad del líquido, que provoca la succión del aire que lo rodea. El aire y el agua van a parar en un tubo más ancho que los expulsa hacia el exterior. Debido a que el chorro de agua es continuo, durante el proceso se extrae el aire del interior del Kitasato, que provoca una depresión que succiona el líquido que se encuentra en el Wigner. El embudo Wigner tiene una placa filtrante con orificios grandes, de forma que se debe colocar un papel de filtro circular que quede totalmente plano y cubra todos estos orificios. Se puede utilizar el mismo embudo Wigner como plantilla. Se marca con un lápiz el perímetro encima de un trozo de papel de filtro y se acaba de recortar hasta que se adapte perfectamente. Una vez colocado el papel de filtro, lo mojamos con unas gotas de agua destilada y abrimos el grifo del agua para que quede bien adherido a la placa filtrante. Del mismo modo que en la filtración a presión atmosférica, se arrastra el sólido con la ayuda de la varilla. A continuación, vertemos la mezcla en el centro del embudo Wigner y esperamos a que se escurra el líquido. Una vez finalizada la filtración, se desconecta el Kitasato de la trompa de agua y después se cierra el grifo.
Es muy importante llevar a cabo la operación en este orden, ya que si se hace en el orden contrario, el agua del grifo entraría en el Kitasato, debido a la baja presión a la que se encuentra, y deberíamos repetir la filtración. Bien. Entonces ahí vimos un video de cómo hacer la filtración tanto por gravedad como al vacío. Y hay cosas muy importantes que mencionó el video, como por ejemplo utilizar una varilla de agitación al momento de regresar el líquido o de vertir el líquido en el papel filtro. Entonces la varilla de agitación más que nada me garantiza a que el líquido no se disperse a lo largo del embudo y pueda perder muestra, sino que me ayuda a generar como una especie de vía o canal o ruta para que el fluido ocurra en un solo sentido y no se disperse en todo el papel filtro. Entonces me puede ayudar bastante a hacerlo de esa manera. También vimos el medio filtrante. Existen dos tipos de papeles filtro, que uno es el que es de tipo plano, tal como mostró. Yo hice esto con la anterior clase, corté un círculo de unos papel para ayudarles a enseñarles a doblar el papel filtro. Entonces, ese es mi papel filtro. Bueno, es una hoja de papel, pero lo estoy usando como demostración para papel filtro. Y dependiendo del tamaño de porosidad de ese papel filtro, yo puedo tener mayor retención de partículas o menor retención, mayor velocidad de separación o menor velocidad de separación. No es que uno y el otro sea más eficiente para hacer la separación, sino que va a depender netamente de las propiedades del soluto. Es decir, si las partículas del soluto son muy grandes, entonces voy a tener que requerir algo que tenga una menor porosidad dependiendo de qué es lo que quiero medir. Si quiero medir, sí, dependiendo de si quiero mayor velocidad de agitación o mayor retención de partículas, entonces voy a necesitar un papel filtro con menor porosidad. Pero por el contrario, si quiero ser más específica con el tamaño de partícula y estoy trabajando con partículas muy finitas, entonces tengo que considerar un papel filtro que sea menos poroso, lo suficientemente con tamaños de partículas muy pequeñas para poder realizar el proceso de separación efectiva en función de ese tamaño de partícula. Entonces, como les mencionaba, existen diferentes tipos de materiales que se utilizan junto con los embudos. En este caso, este es un tamiz, más que nada si quiero separar, si quiero tamizar o separar las partículas del sólido en tamaños más pequeños. Entonces, ahí existen algunos números de los tamices en función a cuál es el que yo quiero, el tamaño de partícula que quiero obtener. O sea, podría ser un pretratamiento del sólido previo al proceso de separación o la dilución con un solvente para netamente tener partículas mucho más pequeñas. Y lo importante o la clave de esto es utilizar el papel filtro, porque este puede ser un pretratamiento, pero la clave principal de un proceso de separación por filtración es el papel filtro y el tamaño de poro que estoy considerando. Ese papel filtro está hecho de celulosa, entonces es un papel grueso de celulosa, blanco. Y tal como mencioné en el video, tengo dos formas. Uno que es completamente plano o también puede servir el que es de café. Para filtrar café también puede servir, en este caso ustedes que van a hacer proyectos desde casa, pueden utilizar el papel filtro del café. Y el otro papel filtro es el de pliegues. Uno le da la forma dependiendo cuál es la aplicación que le quiere dar. Por ejemplo, si yo quiero, como mencioné en el video, si yo quiero retener partículas sólidas que son grandes, entonces tengo mi papel filtro, lo doblo a la mitad, ahí está doblado a la mitad, lo vuelvo a doblar a la mitad y lo que hago es que como ya tengo una especie de cono, lo que hago es abrirlo en uno de los extremos donde no se abra el cono, sino en uno de los extremos donde esté sellado, donde esté cerrado, lo abro y lo que hago es que formo un cono. Entonces ya no tengo espacio o forma de que el sólido se me vaya a través de ese hueco porque está completamente sellado. La diferencia de este papel filtro con respecto a la otra forma en la que lo vamos a doblar es que acá tenemos muchas paredes que me van a relantelizar, ¿no? ¿Cómo es? Me van a desacelerar la velocidad de filtración. Entonces, ¿por qué? Porque como tengo más papel filtro de ese lado que me va a generar una membrana extra de permeabilidad, entonces la filtración va a ser más lenta y por ende voy a tener que esperar mucho más tiempo para efectuar la filtración por gravedad. Pero en este sentido,
lo que retenga la mayor cantidad de sólidos posibles. Ahora, como decía en el video, tengo otro tipo de pliegues que es el papel filtro con pliegues, donde yo tengo nuevamente papel filtro plano, lo que hago es doblarlo a la mitad, lo doblo nuevamente a la mitad, pero lo que hago aquí es, una vez que tengo aquí el doblado a la mitad, lo que hago es doblarlo aquí y doblarlo en el otro sentido. Entonces en esto lo doblo y lo que hago es formar los pliegues del papel filtro y lo puedo abrir de tal manera que formo como una especie de acordeón. ¿M? Y formo una especie de acordeón y lo que hago es abrirlo. Entonces a lo que ya lo abro ya tengo un papel filtro plegado de manera que ya puedo retener la mayor cantidad de líquidos en el caso de que la filtración sea líquido-líquido y tengo que basarme en la diferencia de densidades. El más viscoso es el que se va a quedar mayormente retenido en el papel filtro, mientras que el menos viscoso, como el agua, si quiero hacer una separación líquido, líquido-líquido de agua y aceite, entonces el aceite es el que lo voy a tener aquí retenido, mientras que el líquido o el agua, que es menos viscoso, va a retenerse dentro de lo que es el vaso precipitado. Entonces también es otra forma de hacer la filtración. Pero principalmente yo preferiría que esta filtración se lo aplique cuando hablamos de un sólido líquido, donde ya puedo controlar el tamaño de partícula y evito que parte de estas moléculas líquidas, si hiciera filtración líquido-líquido, se base o se trasvase a lo que sería el vaso precipitado, lo cual me generaría un porcentaje de error. Y tal como dice en el video, si la coloración del líquido, del fluido que estoy precipitando, que estoy filtrando, perdón, no, es incolora, entonces la filtración ha sido correcta. Pero, por ejemplo, si adquiriera otro color, que vendría a ser el color del sólido, probablemente parte del sólido se me ha ido a través del papel filtro y debería considerar un papel filtro menos poroso para poder hacer la retención efectiva de estas partículas. Entonces hay que considerar bien esa parte de cuál es el papel filtro con el que estoy trabajando. Entonces, para hacerlo un poquito más claro aquí, lo voy a poner aquí en la pantalla. Eh, Ahí creo que ya estoy compartiendo todo para que se vea. ¿Ok? Y vamos a poner aquí en la pantalla que cuando tengo mayor porosidad, ¿sí se ve lo que estoy escribiendo, chicos? ¿Sí se ve, chicos? O no se ve lo que estoy escribiendo en el Zoom? Sí se ve, Miss. Ah, ya, ok, chéveres. Entonces, como les mencionaba, si tengo mayor porosidad, los poros son mucho más abiertos, entonces la velocidad de separación va a ser mucho más alta, porque voy a pasar la mayor cantidad de partículas, entonces la velocidad es alta, mayor velocidad de separación. Pero ¿qué pasaría con la retención? Como los poros son muy grandes, como los poros son muy grandes, cualquier molécula va a atravesar a través de ese poro, entonces tengo menor retención de partículas, menor retención. Ok, eso pasaría cuando tengo mayor porosidad, ok, vamos a ponerlo por aquí y vamos a trabajar con el otro. Ahora, ¿qué pasa si tengo menor porosidad? Las partículas, el tamaño de partículas es más pequeño. Entonces voy a retener mayor cantidad de partículas, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí menor porosidad, menor porosidad. Por lo tanto, si tengo menor porosidad, la velocidad de separación va a ser menor. Menor velocidad. Porque al ser el tamaño de partícula muy pequeño, entonces voy a retener mayor cantidad de partículas y esas partículas me van a generar, me van a obstruir los poros del papel filtro. Entonces, va a haber mayor retención. Entonces, no es que disminuya la eficiencia de la filtración, sino que tengo que analizar cuál es el analito con el que voy a trabajar. Si necesito que sea bastante efectiva la filtración y voy a tener sustancias, perdón, partículas muy grandes o muy gruesas, entonces probablemente no necesito tanto evaluar la retención de partículas, sino la velocidad de filtración, porque las partículas son muy grandes. Entonces las puedo retener
con papel filtros que no tengan exactamente poros muy pequeños, porque lo contrario puede ser eficiente, pero la velocidad va a ser mucho más lenta, entonces quizás no sea tan efectivo para partículas muy grandes. Pero cuando son partículas pequeñas, entonces voy a requerir papeles filtros con menor porosidad y evidentemente la velocidad de agitación, la velocidad de separación va a disminuir, pero la retención va a ser más efectiva. Eso es lo que les quería escribir aquí para que quede claro esa parte. Borrar esto. Bien. Uy, me salté. A ver, se me fue hasta el fondo. Bien. Entonces, continuando. Eh, bien, hablábamos de papel filtro. El papel filtro es mi medio filtrante, es el más común y como les mencioné, hay de diferentes tamaños. Entonces, dependiendo del tamaño de partícula, yo puedo pedir al proveedor que quiero de tal tamaño de partícula, de tal material. Va a depender también de las fibras de algodón y celulosa, dependiendo de la compatibilidad química que tenga con el solvente. Yo tengo que pedirlo específicamente a una estructura definida como fibras de algodón o celulosa. Entonces, aquí nuevamente hablando de la porosidad, a mayor porosidad, mayor es la velocidad de filtración, pero la retención de partículas disminuye. Listo. Eso acá. Bien. Y como dentro de los materiales, además del papel filtro, que es la pieza clave fundamental del proceso de filtración, necesito otros materiales como es el embudo de filtración. Nótese que en este caso, como vamos a trabajar con una filtración por gravedad, no necesito ser específica con el material, sino que puedo utilizar un embudo de vidrio, tal como se muestra en la imagen que se encuentra acá arriba, porque es un embudo, perdón, porque el proceso lo vamos a hacer a presión atmosférica, va a estar abierto, por lo tanto no requiero em, especificaciones con respecto al material con el que está hecho el embudo. Mientras que en el vacío sí vamos a utilizar un embudo de Buchner, que es el que está acá abajo que tiene ciertos poros o huecos que me permiten hacer la filtración. Y ese material del equipo de Buchner es de cerámica, por lo que me permite soportar altos niveles de presión, más que nada de vacío, porque vamos a despresurizar el quitasato. Entonces me permite resistir estas diferencias de presión que voy a generar en el equipo. Mientras que en el de acá, como es netamente por gravedad, puedo utilizar uno de vidrio. Ahora aquí la pregunta más importante que me dice aquí, ¿influye el largo del vástago? El vástago vendría a ser este tubito de aquí que conecta el embudo cónico con el vaso, que vendría a ser la tubería esa que va después del cono. ¿Influye el largo del vástago? ¿Ustedes qué me dicen, chicos? ¿Influye el largo del tubo que conecta el embudo? ¿Qué creen? Yo diría que sí, Miss, tal vez por la velocidad en la que cae la filtración. Exactamente. Sí va a influir el largo, más que nada por lo que, como mencioné en el video, yo necesito que el largo del vástago me permita por lo menos estar al nivel del vaso precipitado y que esté conjunto al vaso precipitado para que, para evitar salpicaduras del solvente que esté cayendo como filtrado. La otra es para guiar más que nada la dirección del fluido, como en qué sentido está ocurriendo, porque si no tuviera ese vástago, si fuera muy corto, entonces este podría caer a los costados, caer a los lados, entonces preferible que esté pegado conjunto al vaso precipitado para guiar al solvente y decirle, no, por esa vía tú tienes que seguir y vas a caer a través del vaso precipitado. Y asimismo, como mencionó Romina, la velocidad de filtración. Bueno, más que velocidad, podría decirse en la forma en cómo ocurre esta separación o esta filtración. Entonces me va a ayudar a guiarlo a través de ese tubo y poderlo obtener en el vaso precipitado. Entonces sí me influye. Pero en el caso de la filtración al vacío,
nos damos cuenta que aquí este vástago, que esta tubería que está aquí que conecta el embudo es más pequeña con respecto a la filtración por gravedad. Y esto se debe a que si yo tuviera un tubo bastante largo, puedo crear gradientes de presión. Es decir, que la presión de vacío que estoy ejerciendo en el tubo o en el matraz de Erlenmeyer o en el Kitasato, perdón, en el Kitasato debería ser. La presión de vacío que estoy ejerciendo va a ocurrir en el sistema, pero como hay un tubo tan fino y tan pequeño que corresponde al embudo de Buchner, entonces voy a generar gradientes de presión. Adentro se va a concentrar otro diferencial de presión que no va a ser similar al que está en el sistema y puedo disminuir la eficiencia del proceso de separación, porque probablemente tenga aquí la presión atmosférica. Entonces, la filtración va a ser mucho más lenta. Entonces, en este sentido, en la filtración al vacío, no interesa tanto el largo del vástago, pero por lo menos que esté a la misma altura que el nivel del brazo del Kitasato, que ya lo vamos a ver más adelante, pero debería estar a la misma altura que ese nivel para evitar una, que el agua no se vaya a los costados y otra, para poder guiar a lo que sería el fluido directamente en lo que sería el matraz o el Kitasato. Eso más que nada. Ahora, ¿cuáles son los materiales en este proceso de filtración? Necesitamos un soporte universal al cual va a estar atado a un aro metálico, y ese aro metálico debe ser lo suficientemente acoplado al embudo de vidrio, porque ahí vamos a insertar el embudo de vidrio. Entonces, vendría a ser el soporte universal, tenemos que anclar aquí el aro metálico, colocamos el embudo de vidrio, necesitamos un vaso precipitado para poner en la parte de abajo para poder recolectar el filtrado, y para hacer la separación efectiva necesitamos la barrera permeable, que es el punto clave para este proceso de filtración. Entonces necesitamos el papel filtro. Y uno de los puntos importantes o consideraciones muy importantes antes de hacer la filtración es siempre humedecer el papel filtro ya doblado, colocado en el embudo de vidrio, humedecerlo para permitir mayor adherencia hacia las paredes del embudo. Porque si no lo humedecemos y hacemos la filtración directa de la muestra, entonces como el embudo que hemos hecho, bueno, la forma cónica del papel filtro que hemos armado, va a quedar flotando y puede ser que se mueva al momento de que nosotros agreguemos la muestra. Y si se mueve, entonces podemos, a los costados del embudo de vidrio se nos puede ir parte de la muestra con el sólido. Entonces estaríamos perdiendo material, estaríamos perdiendo muestra. En este sentido, es importante siempre humedecer el papel filtro que esté colocado allí en el embudo para permitir adherencia y evitar que se vaya a los costados del embudo, lo que sería la muestra de interés. Bien, entonces ya les enseñé cómo se dobla el papel filtro. El papel filtro, si queremos hacerlo para un sólido, debería doblarlo a la mitad, nuevamente volverlo a doblar, y a través de uno de los extremos de ese cono que hice, lo abro y voy formando aquí un cono. Este principalmente es para la filtración de sólidos. Cuando hablamos ya de la filtración de líquidos, hay que hacer algunos pliegues porque aquí necesitamos menos paredes para aumentar la velocidad de filtración. Entonces doblamos a la mitad, volvemos a doblar a la mitad, y aquí lo que hacemos es una especie de acordeón donde doblamos en sentido contrario para obtener ese acordeón que vemos aquí. Y finalmente lo abrimos y obtenemos aquí en lo que sería el papel con pliegos para hacer la filtración líquido-líquido. Entonces, puntos importantes. Cuando hacemos un sistema de filtración sólido-líquido, lo importante es permitir la separación del sólido, que este decante o se deposite en el fondo. Entonces podríamos favorecer la precipitación del sólido colocando o inclinando un poco el vaso precipitado para que todo el sólido se concentre en un solo punto. De manera que cuando hagamos la separación, el sólido quede más contenido en el vaso precipitado, porque se puede perder en el papel filtro, es más, se va a quedar pegado en el papel filtro. Entonces podríamos, para evitar tanta pérdida, colocarlo inclinado hacia un costado para que todo este sólido se concentre en un solo punto y separar netamente lo que sería el líquido. Ahora, como les había mencionado antes, otro punto antes de hacer la filtración es humedecer el papel filtro con agua destilada para que se adhiera completamente a las paredes y evitemos que se nos levante el papel filtro al momento de hacer el proceso de separación. Y como mencioné en el video, uno de los puntos importantes aquí es
que al momento de nosotros agregar la muestra, utilizar una varilla de agitación, tal como se muestra aquí, utilizar una varilla y permitir vertir la solución a través de esa varilla para que conduzca directamente lo que sería el fluido a través de esa ruta, siguiendo la ruta de la varilla. Importante que la varilla no toque todo el papel filtro, porque si vamos a estar hincando el papel filtro se puede romper, entonces se va a dañar la filtración, ya se perdió todo. Entonces siempre garantizar eso de que el papel filtro no toque las paredes, pero sí permitir que una guía para el fluido y no obstruir el camino. Otro punto es no llenar completamente el papel filtro, porque si lo lleno hasta el tope, entonces se me va a rebosar en este sentido y me va a ir a los costados, entonces voy a perder muestra. Generalmente 3/4 de llenado del embudo, perdón, del papel filtro es adecuado. Y tal como se mencionó en el video, el nivel del vástago es adecuado para permitir guiar el fluido a través de esta tubería, pero esa tubería debe estar netamente pegada al papel filtro, que no quede por encima del papel, por el papel del vaso precipitado, que no quede por encima del vaso precipitado porque puede generar salpicaduras, sino que haga tope con lo que serían las paredes del vaso precipitado. Y otro punto es que no, ese nivel del vástago no esté por debajo del nivel del agua, porque si estoy por debajo del nivel del agua, entonces estoy perdiendo muestra, primero porque está haciendo contacto con el vidrio, entonces se va a quedar pegada en las paredes. Si mi interés es el líquido en este caso, o si mi interés no es el líquido, entonces no intervendría mucho, pero evitar eso, que el nivel esté por debajo de la altura del vástago, porque también se puede rebosar, entonces evitar eso. Bien. Entonces, dentro de las aplicaciones de un proceso de filtración, tanto en caliente como en frío, es la recristalización de compuestos orgánicos. Y principalmente esto se hace para productos de síntesis, donde yo aprovecho la solubilidad de mi soluto en un solvente en caliente. Se puede disolver por completo para separar aquellas impurezas no solubles. Filtro y al momento de hacer la filtración garantizar que eso lo haga a la misma temperatura en caliente del solvente para evitar que se precipite el compuesto orgánico que he diluido previamente. Entonces yo caliento el filtro. Entonces, ¿cómo se hace en la parte de calentar el filtro? Se puede utilizar un mechero para poder calentar lo que sería el embudo, o la otra es utilizar una plancha que tiene forma cónica donde se le suministra vapor de agua alrededor y lo que me hace es calentar las paredes del embudo. Acá también existen otras formas, como es utilizar una plancha de calentamiento donde coloco el matraz Erlenmeyer y coloco el embudo cónico con el papel filtro. Al calentar el matraz Erlenmeyer, el solvente que se está concentrando aquí va a comenzar a generar vapor porque se va a comenzar a ebullir. Entonces, este vapor caliente asciende a través de las paredes y llega a lo que sería el embudo. Entonces sería un contacto indirecto porque no estoy haciendo contacto directo con la plancha, sino que es el vapor el que me da ese calor para permitir calentar el embudo. Entonces es otra forma de hacerlo en caliente. Yo generalmente prefiero calentar el solvente que estoy utilizando, si es que voy a hacer una recristalización, calentar el solvente con el que estoy lavando el soluto para garantizar que tanto el solvente se mantenga frío, perdón, que el solvente se mantenga en caliente y poder evitar la recristalización. Entonces, tal como dice aquí, cuando caliento el solvente o hago el proceso de filtración en caliente, elimino aquellas impurezas insolubles impurezas insolubles que se encuentran dentro de la solución, de manera que el soluto permanezca disuelto a este solvente a mayores temperaturas. Y como parte consecuente de esta recristalización es que una vez que yo ya tengo mis impurezas retiradas, me quedo únicamente con lo que he filtrado. Y lo que he filtrado es netamente el sólido ya cristalizado. Entonces, para poderlo yo recristalizar, lo que hago es aplicar un efecto térmico a temperaturas a menores temperaturas, o sea, lo voy a enfriar. Entonces, armo un baño de hielo, cojo en mi sistema, lo pongo en el baño de hielo y lo que hago es sobresaturar la solución, porque recuerdan que la solubilidad dependía de la temperatura. Entonces, si disminuyo temperatura, disminuye la solubilidad, porque estoy sobresaturando la solución.
Entonces, en este sentido, ya obtengo mis compuestos sólidos mediante este proceso de recristalización. Y hago una filtración en frío para evitar que no se condense o que no se mezcle nuevamente con el solvente. Porque si se mezcla, pierdo rendimiento. Entonces, eso puede pasar y de hecho va a pasar bastante. Entonces, nuevamente realizo el proceso de filtración en frío. El solvente lo tengo en un baño de hielo. Lavo lo que sería el papel filtro con ese solvente frío y hago la filtración. Entonces retengo los compuestos ya cristalizados, completamente puros, con aquellas impurezas separadas a través del solvente en dilución. Bien, entonces esa es una aplicación como tal de la filtración en caliente y en frío. Si tengo muestras muy pequeñas o he realizado un sistema a microescala, entonces también existe un sistema de microfiltración. Aquí es netamente para muestras que se han obtenido en menor proporción, muy pequeñas, y lo que quiero es evitar esas pérdidas, ya sea por absorción en el papel. Entonces, utilizar un sistema tal como se muestra en la imagen, donde considero un matraje Erlenmeyer, hay matraces muy pequeños de Erlenmeyer que se pueden utilizar. Utilizo esta forma cónica que haría la función de un embudo y utilizo una pipeta paseo para poder suministrar el solvente con la solución, con la dilución y con el soluto. Entonces, en lugar de usar el papel filtro, lo que coloco aquí es un empaque ya sea de algodón o también puedo colocar lana de vidrio o arena que me va a permitir funcionar como una especie de filtro. Entonces coloco. Ese tapón se debe humedecer previamente con el solvente para no perderlo. Se debe humedecer el tapón para no perder el solvente en el sistema. Sí, ese debe, eso. Y otra parte importante aquí es que miren cómo armamos el sistema. Tengo mi embudo, tengo mi empaque de algodón, tengo una pinza para sostener este embudo que estoy armando y tengo una pipeta pasteo para poder suministrar lo que sería el solvente y poder humedecer la parte del filtro. Pero en el otro sistema, en lugar de, si no tengo un matraje Erlenmeyer, esto es como que más técnico, utilizan un vaso precipitado pequeño para sostener un beaker cónico que tiene, perdón, un vial que contiene un tubo Eppendorf, donde son pequeños y puedo retener la parte que voy a filtrar, si esa es la filtración de mi interés. Y generalmente también existen filtros de membranas que son con partículas muy pequeñitas, entonces la filtración lo hago a través de ese medio, incluso puedo retener biomoléculas, proteínas, ADN, porque son partículas muy pequeñas. Entonces sí puedo hacer esa filtración utilizando un filtro de membrana. Entonces aquí el sistema es diferente. Si soy más sofisticada con los materiales que voy a utilizar, utilizo un vial cónico o un tubo Eppendorf que también me permite retenerla en pequeñas cantidades lo que sería el solvente que estoy utilizando, el solvente de lavado. Bien, entonces para explicarles un poco cómo se arma el sistema, aquí hay un enlace que me va a dirigir a un laboratorio virtual. Entonces eso es lo que les quiero mostrar ahorita, cómo vamos a armar el sistema. A ver si... Bueno, ahí. Este es el sistema virtual, chicos, donde les va a guiar la página. Entonces, vamos a eliminar esto porque quiero armarlo con ustedes y se den cuenta de cómo podemos armar un sistema de filtración por gravedad. Entonces, lo primero o lo importante que necesitamos tener es el soporte universal. Entonces, acá tenemos el soporte, lo colocamos en la mesita. ¿Qué más necesitamos? Para poder armar el sistema necesitamos un aro metálico. Aquí está como anillo de réplica. Entonces voy a colocar el aro metálico. Aquí está la pinza que me permite sostenerlo. Importante considerar la altura del aro metálico y también el desplazamiento de ese aro. Entonces, como están por fuera del soporte, vamos a ponerlo ahí, que ya está medianamente cercano. Y vamos a colocar un vaso precipitado. Ahí está, vaso precipitado. Lo vamos a colocar encima del soporte. ¿Ok? Vamos a cambiar el color del líquido para que sea más visible o que sea más llamativo. Lo colocamos de color. Y nos falta lo principal, ¿verdad? Nos falta el embudo. Entonces vamos acá. Acá dice embudo de filtro. Ok, colocamos el embudo acá.
Como está muy bajito, esto vamos a bajarlo porque necesitamos garantizar que el vástago está a la misma altura que el vaso. Ok, y eso lo vamos a mover un poquito más acá. Es más, podemos mover esto. Vamos a poner aquí cambio. Vamos a mover esto también lo movemos. Ya, y ahí está suficientemente pegado para poder decir, ok, está bien. El líquido le vamos a cambiar el mismo color que está acá para que sea visible. Y aquí hay una opción que me dice añadir papel filtro. Ahí está mi papel filtro, chévere. Y para poder hacer la simulación de que estoy regando algo, vamos a poner un material de vidrio. En este caso vamos a poner un matraz de Lechmeyer. Entonces vamos a poner un líquido aquí similar para que sea llamativo. Y vamos a poner esto y vamos a regar. Vamos a regar el líquido. Y acá hay una opción que dice líquido torrencial. Líquido torrencial. Entonces vamos a agregarlo aquí y listo. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Listo. Entonces ya tenemos armado nuestro sistema de filtración por gravedad. Para que vean que sí existen herramientas de laboratorio para poder armar el sistema. Entonces tenemos el soporte universal, tenemos el aro metálico, tenemos el embudo de vidrio, el papel filtro, el vaso precipitado y un matraz LMI para simular que estamos filtrando algo. Entonces ahí hemos armado nuestro sistema de filtración al vacío, por gravedad. Entonces también incluso se da la opción de descargar la imagen en el caso de que ustedes quieran, si se les pide hacer una actividad o incluso un informe, pueden descargar ahí la imagen y ya tienen su sistema armado. Entonces es una forma bastante chévere para poder generar imágenes y para que ustedes también practiquen cómo armar los sistemas. Bien, preguntas chicos hasta ahí. No, quedó todo claro. Bien, entonces, continuando. Ya vimos lo que es la filtración por gravedad, vamos a ver lo que es la filtración al vacío, que ya lo hemos conversado un poco, así que podemos ir extendiéndonos un poquito más. Entonces, al igual que la anterior técnica, también me permite separar sólidos de líquidos y también utilizo esta técnica de pasar el sólido a través de una membrana permeable, el cual me permite retener los sólidos en esa capa o medio filtrante que estoy ocupando, mientras que el líquido pasa a través de todo el sistema. Entonces, generalmente este sistema de filtración al vacío lo utilizo cuando no se puede utilizar la filtración por gravedad, principalmente cuando los líquidos son muy viscosos y se demoran bastante en hacer la filtración porque las partículas son más grandes. Entonces, no puedo hacer la separación efectiva si tengo una mezcla viscosa. Entonces, utilizo ahí el método de filtración por gravedad. También cuando tengo muestras muy grandes que quiero separar, entonces hacer una separación por gravedad se va a demorar bastante para hacer la separación efectiva de las partículas, entonces es preferible hacerlo por una filtración al vacío. Una de las ventajas de este sistema de filtración es que el vacío me permite acelerar la velocidad de filtración y puedo obtener un compuesto más puro porque al ejercer un vacío prácticamente le estoy hasta retirando la humedad y lo que obtengo al final de la filtración es un sólido semiseco, semihúmedo. Entonces puedo llevarlo a una estufa y completar el secado del sólido para luego más adelante medirlo, pero prácticamente ya está seco porque he retirado casi toda la humedad por ayuda de esa diferencial de presión. La única diferencia es que este ofrece una menor superficie para hacer la filtración, porque el embudo de Buchner tiene unos huecos, unas cavidades, a diferencia del embudo de vidrio que en las cavidades era prácticamente medio filtrante, pero el de acá tengo unas cavidades que me indican que el fluido no va a ir todo en un solo sentido, sino que va a ir a través de esos huecos que tengo ahí en el embudo de Buchner. De hecho, creo que aquí adelante está el embudo. Ajá, entonces aquí está el embudo, aquí están esos huecos, y la idea es, al momento de hacer la filtración, yo puedo basarme
en el diámetro que tiene el embudo, lo dibujo y voy recortando. Pero la idea es adaptarlo netamente a lo que está adentro del embudo, el espacio donde están esos huecos. Porque como es medianamente cónico, el papel filtro me va a quedar muy grande, entonces quizás tampoco sea tan adecuado que sea muy grande porque no lo voy a poder cubrir por completo. Entonces la idea es cubrir todas esas cavidades para evitar eh, que no esté perdiendo material a través de ese embudo. Eso, entonces existen varios tipos de embudo, por ejemplo, ese es el embudo que normalmente se utiliza. Siempre después de ese embudo se lo debe acoplar con un tapón de caucho, entonces siempre deben ver que ese tapón tenga un hueco hecho a la medida exacta del embudo de bushing para generar una conexión hermética y que no se pierda vacío a través de los alrededores. Entonces, eso hay que considerar. Este tipo de embudos también se utilizan para filtración al vacío, sino que aquí ya tiene otro tipo de medio filtrante que podría ser interesante también mencionarlo. Pero en este caso, nosotros podemos, más que nada en el laboratorio con el que estamos trabajando aquí en Sport, utilizamos los embudos de este tipo, los de Bush. Entonces, materiales que vamos a utilizar en un proceso de filtración al vacío, la bomba de vacío, la manguera de goma que va a estar conectado al Kitasato. El Kitasato, como les mencioné, es un matraje Lennmeyer, pero con un brazo lateral que es hueco, ahuecado a los lados, de manera que puedo yo conectar la manguera de goma y así conectarlo con lo que sería la bomba de presión. Entonces, el vacío que estoy ejerciendo a través de la bomba me permite conectarlo directamente al matraz Kitasato para ejercer también vacío adentro del sistema. Y el caucho, este caucho no tiene un hueco, pero lo ideal es que nosotros hagamos la perforación para poder acoplar directamente el embudo Buchner y ponerlo en la parte de encima del Kitasato y que todo sea hermético, que no hayan fugas de aire. Que si hay fugas de aire, entonces la filtración va a ser menos eficiente y voy a demorar mucho más el proceso de separación. Asimismo, igual que el anterior, hay que humedecer el papel filtro antes de hacer el proceso de filtración, porque esta va a ser más evidente. Cuando nosotros prendamos la bomba, el papel filtro se va a levantar. Entonces hay que agregarle agua destilada para favorecer la adherencia hacia lo que serían las paredes del embudo de bus. Entonces aquí nuevamente están los materiales que usamos, el matraz Kitasato, el embudo Buchner, el cono de goma que debe tener una perforación para acoplar lo que sería el embudo y las mangueras de goma. Entonces acá tenemos un sistema, como nos damos cuenta, igual que en el anterior, nos ayudamos con una varilla de agitación para poder generar una vía o una ruta y que no se disperse todo en el Kitasat o en el embudo Bush. Entonces generamos esa ruta, nos guiamos a través de la varilla y podemos hacer la filtración en este sentido. Ok, entonces, consideraciones importantes. Tal como se mencionó en el video, el papel filtro debe cubrir todas las porosidades, todas las perforaciones que tenga el embudo de Bushner, tal como se muestra en la imagen, es decir, que por lo menos que deba cubrir todo esto. No está sobresalido, e incluso a veces tocará adaptarlo. Si nosotros hacemos la misma forma que el embudo de Bushner, el dibujo nos va a salir muy grande, entonces tocará nuevamente recortarlo a sus alrededores, pero lo importante es que eso me tape todo lo que yo tengo aquí en el embudo. Bien, se debe humedecer el papel filtro con agua destilada para evitar que se pierda muestra al momento que prendamos la bomba. Y las conexiones deben ser herméticas, es decir, que debo garantizar que no existan fugas de aire a través de la manguera, por lo que puede disminuir el rendimiento de la filtración y a su vez que el tapón de caucho sea lo suficientemente hermético, se acople perfectamente tanto al embudo como al matraje Lechmeyer, porque de lo contrario voy a perder la presión de vacío, entonces la velocidad con la que estoy filtrando va a ser mucho más prolongada. Asimismo, el procedimiento principal para hacer este sistema de filtración es que antes de yo hacer el proceso de filtración, nunca olvidarme de que debo pesar el papel filtro. ¿Por qué? Porque si mi interés es retener los sólidos, lo que yo necesito es pesar lo que hice antes. Entonces el papel filtro me va a generar un peso y los sólidos me van a generar otro peso. Y al final lo que voy a hacer es restar ese peso. Entonces tengo mi papel filtro, lo peso, armo el equipo de filtración al vacío, vierto la solución para poder obtener mis sólidos
dejo que el filtro se seque, considerando que el precipitado ya se encuentra en ese papel filtro, dejo que se seque y, no, y luego retiro ese papel filtro, lo retiro y peso los cristales. Ahí está pesado y lo que hago es restarlo con el peso del papel filtro. Y puntos importantes, chicos. Al momento de que si nosotros estamos haciendo una filtración al vacío y tengo bastante sólido que quiero remover por esa filtración al vacío, si yo no remuevo los sólidos, probablemente me tape las cavidades del papel filtro, entonces se va a demorar mucho más la filtración. Entonces, como recomendación, remover el sólido para mejorar la velocidad de agitación. Y al momento de removerlo, hacerlo con suavidad, ya sea con una varilla de agitación o con una espátula, más que nada porque si lo raspo demasiado fuerte, se me va a romper el papel filtro y eso me va a generar pérdidas de la materia, pérdidas de masa o del rendimiento del proceso de filtración. Entonces, eso como recomendación. Y algunas consideraciones importantes es que debo estudiar la compatibilidad química del filtro con algún solvente de interés que yo vaya a utilizar. Si mi solvente es muy ácido o muy básico, entonces probablemente me vaya a degradar las fibras de celulosa del papel filtro. Entonces debo considerar qué tanto es la acidez de ese componente y si es compatible con el papel filtro que estoy utilizando. Revisar las conexiones de mangueras, de bomba, de fugas, para más que nada no sobresaturar o sobrepresionar la bomba y que no disminuya la eficiencia de filtración. Considera la integridad del papel filtro. A veces cuando no hay mucho material, uno reutiliza el papel filtro como 5 veces y ese papel filtro ya está completamente humedecido, ya está contaminado. Entonces, si está contaminado y si yo vuelvo a filtrar con ese tipo de papel, se me va a romper. Entonces, considerar cómo es el papel filtro, siempre cambiarlo, siempre que hago una filtración a otra, cambiarlo, porque me va a generar contaminación si mi interés es el residuo y mi sólido, y ese sólido se va a quedar precipitado en el papel filtro. La porosidad, considerar la porosidad del papel dependiendo del tamaño de partícula. No es que es menos eficiente si utilizo mayor porosidad, sino que debo analizar cuál es el analito de interés y si necesito mayor partícula o menor partícula. Otro que el papel filtro esté completamente acoplado a lo que serían las cavidades del embudo, principalmente para evitar pérdidas a los extremos o costados, y considerar la estructura del papel filtro. Más que nada, la estructura es de papel de celulosa y de lana de vidrio. Entonces, dependiendo de la compatibilidad química, yo debo escoger esta estructura del papel filtro. Bien, entonces, aplicaciones. Ya mencionamos un poco acerca de la recristalización que se utiliza en un sistema de filtración. Efectivamente, aquí lo vamos a ver bastante aquí y para eso sirven las técnicas de filtración en vacío y en caliente. Para purificar sólidos y líquidos también voy a necesitar este sistema de filtración porque lo que hago es separación, entonces voy a separar un sólido de un líquido. Secado de sólidos, principalmente para filtración al vacío, donde retengo la mayor cantidad de humedad posible. Y algunas veces se utiliza esta técnica para la preparación de muestras que van a ser utilizadas en exámenes espectroscópicos y espectrofotométricos. Bien, antes de continuar, ¿hasta ahí alguna pregunta, chicos? Ok, no tenemos preguntas. Bien, entonces, vamos a avanzar con otro proceso de separación de compuestos orgánicos, que es la decantación. Ya habíamos mencionado un poco cómo vemos la decantación en procesos de extracción sólido-líquido. Hablamos de un embudo de decantación, que incluso creo que fue en este curso que tomé participación en clase y me dijeron ese instrumento que es medio así. Entonces no me supieron explicar cómo se llamaba ese instrumento. Nuevamente lo vamos a ver aquí y lo vamos a ver más a detalle. Es un embudo de decantación que me permite separar fases no miscibles entre sí, fases heterogéneas, una mezcla que es no homogénea. Entonces puedo separar esas fases a través de las diferencias de sus solubilidades y por diferencia de densidades. Entonces, ¿alguna vez ha presenciado este proceso de decantación? Me imagino que ustedes recordarán, y ya se los voy a mostrar aquí en la pantalla
¿Dónde hemos hecho este proceso de decantación? En el lavado del arroz. El arroz, al ser más denso, se va a depositar en la parte de abajo y vamos a retirar el agua, que es el que está más, es el que es menos denso. Entonces, ese es un proceso de decantación porque el sólido se deposita y podemos retirar lo que sería el solvente. También en los sistemas de acondicionamiento, por ejemplo, cuando el aire emite aire frío, este aire tiende a depositarse en la parte de abajo porque es menos denso, pero el aire caliente es más denso, entonces tiende a subir. Entonces ocurre un proceso de recirculación donde también se produce un proceso de decantación por diferencias de densidades. Bien, entonces en la decantación es un proceso utilizado para separar mezclas heterogéneas. Puede ocurrirse tanto en líquido líquido como en sólido líquido. Y de hecho podríamos decir que es similar a la filtración, con la diferencia de que acá el sólido se va a contener en la parte de abajo y puedo perder, esa es como una desventaja, puedo perder parte del líquido o parte del sólido si hago la separación en este sentido por decantación. Pero mientras tanto, en una separación líquido-líquido, puedo observar las dos o tres fases o las cinco fases que se generen por diferencias de densidades. Por ejemplo, el de acá va a ser más denso que cualquiera de los otros dos. El de acá va a tener una densidad media y este va a ser el menos denso. Y eso lo vamos a ver por diferencias de densidades. Entonces, esa es una técnica alternativa a la filtración para separar sólidos. Si lo hago una filtración sólido-líquido. Y la única consideración importante en este sistema de decantación es que los sólidos no deben ser partículas suspendidas o muy finas, porque si lo son, no serviría como una decantación o una filtración. Eh, Más que nada porque primero tengo que garantizar el tiempo de reposo. Entonces, si son partículas muy finas, tengo que esperar que éstas se depositen en el fondo y ahí puedo hacer la decantación. Y por segunda parte es que si son partículas finas, probablemente estén diluidas o probablemente forme coloides en la solución y no sea efectivo hacer la separación. Bien, entonces para entender este proceso vamos a ver el video con respecto al proceso de decantación. Ah, veámoslo, ya les voy a activar el sonido. Ok. El sistema de decantación es tal como se muestra ahí. También necesitamos un soporte universal, el embudo de decantación, un aro metálico o agarradera y un vaso precipitado para recolectar la muestra. Ahí están todos los materiales que vamos a usar. Para construir este dispositivo, el primer paso es armar el soporte. Tomamos la base, colocamos el vástago y lo enroscamos con la tuerca por debajo. Luego colocamos la pinza, ajustando la nuez aproximadamente en la mitad del vástago, y ajustamos la ampolla de decantación a la pinza. Tenemos que asegurarnos que quede firme, pero no debe apretarse demasiado. Colocamos un vaso de precipitados debajo de la boca de la ampolla de decantación y ajustamos la altura de la nuez para que el líquido no salpique al caer. Vamos a mostrar cómo se usa este dispositivo para separar una mezcla de aceite y agua. Realizamos la mezcla de aceite con agua en un vaso de precipitados. Colocamos la misma cantidad de aceite y de agua y revolvemos con la varilla. Nos aseguramos que el robinete de la ampolla esté cerrado, es decir, que quede horizontal. Y volcamos la mezcla en la ampolla de decantación. Esperamos unos minutos hasta que se separen las dos fases de la mezcla.
Cuando vemos que las fases están perfectamente separadas, abrimos con cuidado el robinete y dejamos que el agua caiga en el vaso de precipitados, primero con una abertura mayor y lo vamos cerrando suavemente a medida que se acerca el límite que la separa del aceite. Una vez que ha pasado toda el agua, cerramos el robinete, quedando el agua en el vaso de precipitados y el aceite dentro de la ampolla. Bien, interesante el video de cómo hacer la decantación. Entonces, los materiales que vamos a utilizar, chicos, para el proceso de decantación, tal como vieron ahí, es el soporte universal, el aro metálico, donde vamos a colocar el embudo de decantación. Vamos a utilizar un embudo de vidrio para colocar las muestras a través de levantando este tapón de aquí y un vaso precipitado para recolectar la muestra. Ahora, todo el modo de decantación va a tener una llave de paso que vamos a abrir dependiendo de... Déjame ver si está aquí el embudo para poderles enseñar. Ok, no, no está ahí. Entonces, va a tener una llave de paso y ¿qué es lo que debemos controlar? Que esté cerrada. Entonces, si la llave está paralela a lo que sería el vástago o lo que sería el material, si es paralela, entonces está abierta. Si está cerrada o apostada de manera horizontal, está cerrada. Entonces, garantizar siempre eso, chicos, al momento que ustedes viertan la solución, que esta llave esté cerrada para agregar la solución y que no se nos vaya por debajo del embudo, que no perdamos esa muestra. Y cuando queramos abrirla para poder hacer la separación, tenemos que abrirla, si está cerrada, abrirla en paralela, que esté ahí al mismo nivel que el basta. Bien, entonces esos son los materiales para una separación líquido-líquido. Pero si hablamos de los materiales en una separación sólido-líquido, necesitaríamos el matraje, el vaso precipitado con la solución del sólido en agua o del sólido en un líquido solvente. Y necesitamos una varilla de agitación para hacer la separación o para poder guiar el solvente a través de la varilla de agitación y hacer la separación consecuente. Y adicionalmente, usualmente se considera una pipeta Pasteur porque a veces es muy difícil separar el solvente sin que perdamos parte del sólido. Entonces lo que se hace es que con una pipeta o una pipeta Pasteur es recolectar ese solvente que está sobrenadante. Es decir, aquí tenemos el sólido y acá tenemos el solvente. Entonces con una pipeta Pasteur lo que hacemos es retirar el agua, sacamos y nos quedamos únicamente con el sólido en la parte de abajo. Eso se lo hace con el propósito de no perder el sólido al momento de hacer al momento de vertir el solvente o la solución de un lado a otro. Entonces se puede perder ahí. Bien, entonces aquí tenemos los sistemas de decantación. El sedimento está en este sentido. Vemos aquí cómo la varilla de agitación me permite generar un camino para poder obtener aquí el sobrenadante y el sedimento. Bueno, esto es lo que vamos obteniendo o recopilando en un sistema de decantación sólido-líquido. Mientras que en un sistema de decantación líquido-líquido vemos que por diferencia de solubilidades podemos obtener en la parte de abajo aquel compuesto que es más denso y el compuesto orgánico menos denso en la parte de arriba. Consideraciones especiales al momento de hacer una decantación sólido-líquido. Es que para poder garantizar que el sólido se encuentre completamente depositado en el fondo del contenedor, podríamos hacer una pequeña inclinación del vaso precipitado para que este no se concentre únicamente en el fondo, sino que lo tengamos todo concentrado en una esquina del vaso. Entonces, es preferible hacerlo de esa manera para que no tengamos mucho sólido en todo el fondo del contenedor. La otra consideración importante es que la decantación usualmente se la prefiere por encima de la filtración por gravedad, siempre y cuando el solvente que vayamos a utilizar sea volátil. Por ejemplo, etanol, hexano son compuestos volátiles y si hacemos una filtración una filtración por gravedad, estos van a estar abiertos al ambiente, entonces se va a perder el solvente. En un sistema de decantación, mientras yo lo hago el proceso de reposo, puedo taparlo con un vidrio reloj y evito que este se evapore por completo. Entonces, es preferible cuando ocurra esta limitación de que los solventes orgánicos son volátiles. Y una desventaja es que al momento de hacer el trasvase del solvente, se nos puede ir parte del sólido a través del líquido. Entonces, si no el rendimiento no va a ser el del 100%, sino que sí van a existir pérdidas al momento de hacer ese trasvase.
y parte del líquido puede quedar contenido en el sólido que estamos extrayendo o concentrando. Entonces, este proceso de decantación lo hemos discutido en los procesos de extracción sólido-líquido, lo mencionamos muchas veces. En un proceso de extracción líquido-líquido, cuando tenemos dos componentes que son miscibles entre sí, aprovechamos esa diferencia de solubilidades si existe una pequeña diferencia y agregamos un solvente que sea completamente no miscible con respecto a la otra fase que estoy generando. Entonces, al existir esa diferencia de solubilidades, genero las dos fases, pero en una de ellas ya contengo el analito de interés. Entonces, ese proceso se conoce como un proceso de extracción líquido-líquido que lo discutimos en clases pasadas. Y discutimos también los tipos de extracción que tenemos. Por ejemplo, la extracción de Soxhlet es un proceso de extracción sólido-líquido donde utilizo o aprovecho la solubilidad que tiene el analito de interés con respecto a un solvente para poder extraerlo en su totalidad. Tenemos ahí también un sistema de extracción líquido-líquido, por decantación. Y nuevamente vemos este principio de solubilidad de que al existir dos componentes fijos en un solo sistema, en una sola fase, puedo agregar un solvente que sea netamente afín con uno y que sea inmiscible con el otro. Puedo extraer estas fases y generar esta diferencia de componentes. Tal como ocurre aquí, ¿qué factores influyen, chicos? Influirían densidad, porque necesito valerme entre las diferencias de densidades para poder generar las dos fases, la polaridad de los componentes, para poder extraer un componente que sea soluble con respecto al solvente que estoy utilizando, y valerme de la solubilidad, específicamente que sea soluble a diferentes temperaturas, principalmente a la temperatura ambiente y a cualquier temperatura térmica que yo vaya a utilizar. Porque si lo hago a temperatura, si ocurriera que en temperaturas frías no se diluye, entonces no me sirve este solvente para poder hacer la extracción líquido-líquida. Tenemos aquí un ejemplo de extracción líquido-líquido, nuevamente mencionando, formo fases invisibles, elijo solventes en base a la polaridad que tiene el analito de interés con respecto al solvente, y la distribución debería ocurrir tal como ocurre en esta imagen, debe ser homogénea tanto para la fase orgánica como para la fase no orgánica, de forma que puedo obtener los compuestos de interés. Bien, materiales, el embudo de decantación. Esto, mientras más largo sea el embudo de decantación, tal como ocurre acá, mayor va a ser la eficiencia para yo poder observar la decantación, porque aquí voy a tener mayormente concentrado la fase acuosa, entonces puedo favorecer lo que sería la eficiencia de extracción o de separación, porque es más observable, más medible. Y puntos importantes antes de comenzar la decantación. Primero, darme cuenta de que la llave esté cerrada. No debo llenar todo el embudo, sino por lo menos por debajo de los 3/4 de este sistema. Y debo taparlo después de llenarlo. ¿Por qué? Porque antes de hacer la filtración tengo que mezclarlo. Entonces, garantizo que ambas salidas, tanto la del tapón como la de la llave, estén cerradas y comienzo a agitar con una mano hasta que se forme una emulsión completa de las dos soluciones. Esto en el caso de que vaya a ser una extracción líquido-líquida, donde necesito extraer un analito de interés. Entonces hago la agitación. Agito con firmeza, no se lo hace tan rudo. Y lo otro es que una vez que he agitado, siempre debo hacer ventear porque se van a generar gases dentro del sistema y venteo, ya sea destapando el tapón o abriendo la llave para liberar los gases. Y luego dejo reposar. La única desventaja de este proceso de cantación es que el reposo sí tiene que ser bastante prolongado, bastante tiempo, unas 24 horas, 12 horas de reposo para garantizar que pueda obtener la separación de dos fases mediante una línea bien fina, netamente que me señale la división de esos dos componentes. Así, aquí dice, las dos fases deben separarse por una línea fina, se debe identificar la fase orgánica de la acuosa y antes de comenzar la filtración, de comenzar la decantación, destapar el embudo. Si lo dejo sellado, al momento que yo abro la llave, tengo un vacío adentro, entonces se me va a agregar burbujas. Voy a tener burbujas adentro del embudo. Entonces nuevamente se me va a mezclar la solución y eso es lo que no quiero. Entonces abro el embudo y permito que se haga la decantación respectiva. En un proceso a microescala, tal como les había dicho antes, a veces se prefiere succionar lo que sería el líquido
de no interés. Entonces aquí tenemos un proceso a microescala donde utilizo una pipeta Pasteur. Tengo aquí un vial cónico donde tengo una solución de éter y una solución de agua. Como a mí me interesa el éter, lo que hago es coger con una pipeta, le ingreso hasta el fondo y lo que hago es succionar el agua a través de la pipeta Pasteur y lo separo en un tubo Eppendorf o en un tubo de ensayo y el éter lo separo en otro tubo de ensayo, de manera que puedo separar las dos soluciones retirando el solvente que no es de interés. Bien, entonces, hasta ahí chicos, ¿alguna pregunta? No, no tenemos preguntas. Yo sé, chicos, que la clase de hoy es bastante información. Entonces, la idea tampoco es aburrirlos de información, pero que sí ustedes puedan comprender estos procesos para que cuando hagan sus proyectos ya sepan qué hacer, por dónde me voy, cómo puedo separar el compuesto orgánico del no orgánico. Déjenme conectar la computadora que ya se descargó. Bien, entonces continuando con los métodos de separación, llegamos al último de la clase del día de hoy, que es por centrifugación. Entonces, la centrifugación implica coger una muestra dentro de un tubo de ensayo, una muestra que tenga partículas muy finas que estén suspendidas a lo largo del volumen. Esas partículas yo las coloco en una centrífuga y hacemos girar la muestra a velocidades muy altas a través de una fuerza centrífuga, una fuerza centrípeta, que me permite que por diferencia de densidades el sólido se deposite en la parte de abajo y el líquido lo concentra en la parte de arriba. Esta centrifugación lo puedo usar para separar muestras sólidas líquidas o líquidas líquidas. Para cualquiera de las dos me ayuda bastante que bien la centrifugación. Entonces, tengo aquí dos fases invisibles. Igual que en la filtración o en la decantación, no se mezclan. Tengo dos fases invisibles. Y puede ser algo confuso porque, por ejemplo, si mezclamos almidón con agua y mezclamos, aparentemente se forma una mezcla miscible entre sí, una mezcla homogénea. Pero si lo dejamos decantar, veremos que el almidón se deposita en la parte de abajo. Y es porque el almidón tiene partículas muy finas, muy pequeñas, que aparentemente se ven suspendidas a lo largo del volumen. Entonces, aquí conviene utilizar la centrifugación, porque las partículas son más finas, a diferencia de la filtración, que utiliza partículas gruesas. Ok, vamos viendo el video. La centrifugación. La centrifugación es una técnica de separación de sólidos y de líquidos inmiscibles. La separación se consigue mediante el movimiento rotatorio de las partículas impulsadas por una fuerza denominada centrífuga, que tiende a separarlas del eje de rotación. La fuerza centrífuga permite una separación mucho más rápida que si se efectuara bajo la influencia de la gravedad. Separaremos los sólidos en suspensión de un líquido por medio de la centrifugación. Para llevar a cabo la operación, nos servimos de un equipo denominado centrifugadora o centrífuga, que está constituida básicamente por un recipiente que puede girar a diferentes velocidades y en el cual se pueden colocar diferentes tubos. Introducimos la mezcla en un tubo de centrífuga. Para la centrifugación, es esencial que se haya equilibrado previamente la centrífuga. Por este motivo, además del tubo que contiene la mezcla, se debe colocar en el lado opuesto otro tubo que contenga el mismo peso en agua, de forma que los dos tubos sean perfectamente simétricos respecto del eje. Las centrífugas deben disponer de una tapa protectora para evitar posibles salpicaduras de las sustancias que se someten al proceso de centrifugación. Una vez colocados los tubos, se programa la velocidad de rotación. La velocidad de sedimentación de una partícula que se encuentra en suspensión en un líquido es función directa del diámetro y del peso específico de la partícula y de la fuerza a la cual se somete, o en otras palabras, del número de revoluciones por minuto que se producen en la centrífuga. Esto equivale a decir que al aumentar el número de revoluciones de la centrífuga, aumenta la velocidad de sedimentación.
Una vez acabada la centrifugación, el líquido sobrenadante se vierte con mucho cuidado en otro tubo, con lo cual se obtiene la separación entre el líquido y el sólido. Esta operación se denomina decantación y es la más elemental de las técnicas de separación. Según el caso, es necesario repetir la centrifugación varias veces. Bien, entonces ahí entendimos cómo ocurre el proceso de centrifugación. Entonces, metodología para hacer ese proceso. Debemos llenar el recipiente. Generalmente son tubos de ensayo cerrados o son tubos cónicos también cerrados. En el video los muestra abiertos, pero yo prefiero que sean cerrados para evitar las salpicaduras, que se pierda parte de la muestra. Entonces, puede ser tubos de ensayo aforados, donde yo pueda agregar 15 mililitros de la solución con el soluto y escojo dependiendo qué es lo que deseo. Si necesito ser más precisa con las mediciones, entonces puedo escoger incluso este tipo de embudo que también tiene una escala y puedo contener mayor cantidad de muestra. Y otro punto importante que también lo mencionó el video es que debo garantizar que al momento que yo agregue un tubo de ensayo, debo agregar otro que sea en la misma dirección o paralelo a este para evitar que se descalibre la centrífuga o se desbalancee o se descarrile, como ocurre en la imagen que estamos mostrando aquí. Por ejemplo, tengo aquí el centro de rotación y tengo aquí algunos niveles, tengo A, B, C y D. Y por ejemplo, si en el nivel A tengo muestra aquí considerada, pero en el nivel C no considero muestra y esta comienza a ser la centrífuga, lo que podría pasar es que esto se desbalancee y esto se venga hacia abajo. Asimismo, en los niveles B y D, como están paralelos entre sí, una va a estar llena, la otra va a estar vacía y este se puede desbalancear. Entonces, si tenemos pocas muestras o tenemos números impares de muestras, por ejemplo, lo ideal sería es coger un tubo de ensayo, agregarle agua destilada y ponerlo de manera contraria o paralela a aquella muestra con la que estamos analizando. Por ejemplo, tenemos aquí el nivel 10, el hueco número 10, tenemos la muestra. Lo ideal es ponerle otra muestra en el nivel 4 para que éste sea paralela. Si no tengo muestra, entonces lleno el tubo de ensayo con agua destilada y lo pongo de manera paralela a esta, con agua destilada. Asimismo, tal como ocurre acá en el nivel 2, uso una muestra y en el nivel 6 uso otra muestra porque estas están paralelas entre sí. Eso es lo que se debería hacer para evitar que no se desbalancee la centrífuga. Considerar la dirección en la que estoy poniendo para no desbalancear. Entonces, después de que la muestra se haya centrifugado, voy a observar las dos fases que se han separado por decantación, donde el sólido se va a concentrar en la parte de abajo y en la parte de arriba tengo la fase líquida. Y asimismo, como se explicó en las otras, en el proceso de decantación, puedo utilizar una pipeta Pasteur o una punta de filtro para yo poder succionar esa parte del líquido y poder concentrar netamente lo que tengo en el fondo del sistema de centrifugación. Entonces, la centrifugación es preferible a la filtración, principalmente cuando tengo partículas suspendidas muy finas. Entonces, ahí es que yo voy a considerar la centrifugación. Cuando quiero eliminar impurezas sólidas suspendidas en un líquido. Esa es netamente la preferencia. Lo otro es ayuda a separar las capas orgánicas y acuosas al realizar una extracción, especialmente cuando se forman emulsiones. Por ejemplo, en la filtración, perdón, en la decantación de aceite y agua. Yo lo puedo hacer por decantación, tengo las dos fases invisibles entre sí, tengo que dejarlo reposar por un tiempo, 24 horas, 12 horas, pero si lo puedo hacer por centrifugación, también lo puedo hacer porque tengo una fase orgánica y una fase acuosa. Entonces, como tengo diferencias de densidades, al momento de hacer la centrifugación, puedo incluso adelantar mucho más el tiempo de decantación porque ya lo separo directamente, mientras que en la decantación es mucho más demorada. Entonces, las aplicaciones de la parte de la centrifugación son varias y ya las vamos a explicar en esta diapositiva. Por ejemplo, en la secadora de ropa, el agua es menos densa, mientras que la ropa es mucho más densa. Entonces, la ropa se va a encontrar en el fondo de la secadora, mientras que el agua va a salir a través de los tubos, de los huecos que tiene la secadora. Entonces,
voy a retirar el agua. Entonces aquí ocurre un proceso de centrifugación. Por otro lado, en los que ya habrán visto física o los que vieron física, ellos entenderán un poco esa imagen de la curva peraltada, donde generalmente para explicarles aquí cómo ocurre la fuerza de centrifugación y nos ayuden en este proceso, generalmente cuando estoy en una curva, el carro tiende a abrirse demasiado o a salirse de la autopista por esta curva. Entonces, para evitar ese derrape, lo que se hace es construir una curva con una inclinación más para ya no solamente ejercer una fuerza de derrape, sino que ejerce una fuerza normal que está netamente predominada por el peso y por el peso del vehículo y también por lo que ejerce esa curva de Peralta. Entonces, esta fuerza normal lo que me impide es que el vehículo se desvíe hacia los extremos de la curva peraltada. Entonces, se lo hace con este propósito de evitar ese derrape. También se le puede utilizar la centrifugación para extraer lo que es ADN. El ADN se concentraría en la parte de abajo, entonces lo puedo extraer. En la parte de plaquetas, si quiero evaluar los compuestos que tiene, perdón, los compuestos que hay en el plasma, como plaquetas, leucocitos, hematíes, glóbulos blancos, los glóbulos rojos, lo puedo hacer un proceso de centrifugación. En la parte del sistema solar, por ejemplo, también es bastante aplicativo porque cada sistema solar sigue una ruta, un eje que gira alrededor en este caso, del Sol. Entonces, cada ruta que sigue cada sistema gira a través de una fuerza centrífuga, lo que permite que no se atraen entre sí, sino que permiten hacer permiten seguir esta ruta, permitiendo que todo quede en un orden establecido. Y en los procesos de clarificación, en el proceso de tratamiento de agua, se utiliza esta fuerza centrífuga para poder nosotros separar aquellas moléculas o compuestos suspendidos que me generan impurezas en el agua. Entonces, también utilizo la centrifugación en el proceso de clarificación para el tratamiento de aguas. Bien, chicos, entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. No hay actividad, no hay informe. Netamente es para que ustedes se concentren en sus exámenes, se preparen para sus exámenes. Lo que sí voy a dejarles habilitado en esto la siguiente semana es la preparación del video. No va a ser para esta semana ni la que sigue, sino que ya se les hará indicación de para cuándo se les pide el video. Pero sí les quiero dejar abierta la actividad para que ustedes revisen, coordinen con sus compañeros y vayan haciendo la parte del video. ¿Qué es lo que se les pide? Identificación de propiedades físicas. Entonces, ya vimos cuáles son los grupos funcionales en la parte de la teoría, cuáles son los grupos funcionales que existen. En los primeros capítulos hablamos de cuáles son las propiedades físicas con las que nosotros podemos identificar estos grupos funcionales. Hay más propiedades físicas, la idea es que ustedes investiguen, relacionen estas propiedades físicas y cómo están netamente relacionadas para poder identificar el grupo funcional que se les ha asignado. Cada grupo tiene un grupo funcional, entonces yo se los voy a ir habilitando en aula virtual para que ustedes revisen y vayan planificando con sus grupos para ir haciendo el video. El video es corto, máximo 5 minutos, mínimo 3 minutos. Entonces, tienen que hacer una preparación de cómo lo hacen desde su casa, pueden ustedes grabarse haciendo la propiedad física, pueden hacer diapositivas indicando cómo se hizo, con fotos, evidencia que ustedes lo hicieron. Eso es lo que quiero que ustedes incluyan en el video. Más adelante hablaremos de eso, pero ahorita esto sería todo por la clase del día de hoy. Preguntas, chicos, preguntas, dudas. Sí, podría repetir lo que dijo ahora último del video, es que se me entrecortó, por favor. Ya, ok. Sí, el video no va a ser para esta semana, no va a ser para la siguiente. Me parece que la voy a dejar casi que en los primeros días de diciembre. Sí, creo que lo voy a dejar los primeros días de diciembre para que ustedes vayan conversando con sus compañeros sobre cómo se va a hacer el video. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Propiedades físicas. ¿Cómo identificar propiedades físicas de grupos funcionales?
A cada grupo se le ha asignado un grupo funcional donde ustedes deberán buscar desde casa algún compuesto o reactivo que tenga ese grupo funcional y van a identificar las propiedades físicas. Solo se les pide una propiedad física. Si ustedes quieren identificar más, adelante. Pero la idea es que ustedes puedan identificar las propiedades físicas. eh, Habrá lecciones, hay una lección práctica, sí, luego conversamos de eso. Entonces, en el video, ustedes van a demostrar eso, cómo ustedes hicieron desde casa para identificar las propiedades físicas, eh, y pueden preparar una presentación donde expongan la metodología que hicieron, pero máximo 5 minutos. Ya les subiré más adelante en aula virtual la rúbrica de evaluación y cuáles son las actividades que vamos a hacer, qué es lo que se les va a evaluar en el video. Ahí se les va a explicar todo. Pero la idea es que lo hagan desde casa, tampoco vayan a hacer cosas peligrosas como determinar punto de ebullición del etanol, porque el etanol es un compuesto volátil. Entonces, si ustedes hacen punto de ebullición, me van a meter en un riesgo en sus casas porque también es inflamable, entonces no quiero que les ocurra nada de eso. Punto de ebullición está prohibido, eso no haga. Pero ahí les puse algunos ejemplos que ustedes pueden seguir para que vayan investigando también otras formas. Sobre la lección, si hay una lección práctica, recuerden siempre revisar el cronograma de actividades. Esta semana no hay actividad, seguimos la semana de exámenes y tenemos la primera mini lección del siguiente parcial, que es con respecto a todo lo que ya hemos visto. Las mini lecciones son acumulativas. Entonces, después de la semana de exámenes, regresamos con la mini lección el día martes. Y la lección práctica, que es la lección de todo el semestre, se la va a tomar al finalizar la última clase. Ahí sí les pido, chicos, que los que están desde SPOL traigan una cámara porque voy a pedirles que enciendan cámaras. Ahí sí les voy a tomar la lección, pero eso ya es casi que los últimos días de diciembre, antes de la presentación del proyecto. La mini lección es virtual, sí, como la mini lección tal como los hemos hecho en las anteriores clases, va a ser asincrónica, se les habilita el día martes desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y ustedes las hacen desde casa. ¿Alguna otra pregunta, chicos? La lección práctica sí es en clase, esa sí va a ser sincrónica. Y la vamos a hacer el día miércoles, van a dejar sus cámaras prendidas y ahí sí lo van a hacer conmigo. La lección práctica. Eso revisen el cronograma. Igual yo les estaré avisando por anuncios para que se preparen para su lección. ¿Preguntas? ¿Algo más que no haya quedado claro? Miss, una pregunta, ¿la lección práctica se refiere a esta semana o la otra semana cuando ya estamos en clase? No, no, la lección práctica es la lección final y esa no va a ser para esta semana, sino que creo que está para los finales o inicios de diciembre, creo que es. Tendría que revisar el cronograma. Ese es el examen, exacto. La lección práctica es el examen. La mini lección es el control de lectura que yo les tomo los días martes asincrónico. ¿Sí Ok, quedó Miss, claro? gracias. Ok. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Si no hay más preguntas, nos podemos despedir. Estudien para sus exámenes. Mucha suerte. Éxitos a todos. Gracias, mi. Sí, Chao. la lista no se preocupen, chicos. Ya revisé, todos asistieron. Entonces estamos los 17 personas aquí. Listo, chicos. Hasta luego. Chao.